La palabra equilibrio puede tener distintas significaciones. Pero normalmente en la ciencia económica actual y convencional, la palabra equilibrio no se emplea en los términos de los autores escolásticos de precio justo. No tiene nada que ver con la justicia en términos reales hoy en día. Entonces yo lo que les estoy preguntando a ustedes es si eso está bien o está mal. Lo cual requiere que ustedes tengan un criterio, un juicio. Por eso he dicho que tiene que ser un juicio ético, porque ustedes tienen que distinguir si está bien, si está mal, si es mejor, si es peor, si es correcto o es incorrecto. Y tienen que saber por qué, porque es su propio criterio. Entonces lo que estoy diciendo es, la palabra equilibrio tiene distintas significaciones. En la escuela clásica, en Marshall, en los economistas Adam Smith, David Ricardo, en los economistas modernos como Hayek, premio Nobel de Economía, etcétera, tienen la significación de equilibrio material de fuerzas. Oiga, hay un equilibrio de fuerzas y resulta un resultado. Pues claro, eso tiene problemas graves de carácter distributivo y redistributivo de renta y de riqueza. Dicho de otra manera, se acumula la pobreza y se acumula la ganancia. Bien, entonces la pregunta que les hago, ¿el concepto o palabra equilibrio en materia económica debería significar justicia o debería significar simplemente equilibrio de fuerzas? Esa es la pregunta. Yo estoy totalmente convencido de que si no hay justicia no hay equilibrio. O sea, es otra cosa, es... Aquí tenemos, miren ustedes, les voy a poner unos ejemplos. En la física, el equilibrio de fuerzas significa que si yo dejo depositar esta cartera, no va a pasar de la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa, la fuerza de la gravedad, choca contra una fuerza de resistencia que está en la mesa. Y se queda en equilibrio físico. Pero el equilibrio químico no es el equilibrio físico, sino que el equilibrio químico consiste en que yo uno dos elementos y me puede salir un tercer elemento, distinto de los dos anteriores, que además desaparecen. Ahí ya no sé ponerles un ejemplo, pero ustedes lo entienden perfectamente. Pero es que todavía hay más complicaciones. También hay un equilibrio biológico. Dos seres humanos se relacionan y surge un tercer ser humano, distinto de los dos anteriores. Luego es un equilibrio biológico reproductivo. Este es el equilibrio, en mi opinión, que más se parece a la economía, porque es un equilibrio creativo. La economía sin creación de riqueza, ¿para qué la queremos? Solamente para intercambiar, quítate tú, que me voy a poner yo a dominar el sistema, tal, abusar, tal, de lo que hacen los partidos políticos, estas cosas. ¿Para qué queremos eso? Queremos un orden que permita la creación de riqueza y la distribución de esa riqueza de una forma justa entre todos los sujetos sociales. Eso es lo que queremos. Es decir, el bien común y la justicia social. En caso contrario, si unos salen ganadores, otros perdedores, bueno, pues los que salen ganadores se frotan las manos, los que salen perdedores dicen, madre mía, y dicen, ¿a quién reclamo? No, usted no puede reclamar a nadie si usted es defensor de este sistema, porque no quiere saber nada del otro equilibrio, solo quiere el equilibrio real. Pues
Entonces ahí tiene el resultado. Ahora le ha tocado perder. Solo podemos organizar un sistema si todos nos conducimos en esa dirección. Claro, aquí se dan ustedes perfecta cuenta, eso ya lo explicaba muy bien John Stuart Mill, que es fundamental el factor educativo. Desde que somos pequeños, desde que nacemos, nos tienen que ir explicando estas cosas para entender que el equilibrio es este tipo de equilibrio humano, no es el otro equilibrio. Pero claro, nos educan quizá para la competitividad, para la lucha social, etcétera, y no nos educan para este tipo de equilibrio equitativo. Alguien habló de la palabra equitativo el primer día de clase y eso dije que era muy importante. Porque efectivamente la armonización de la libertad, libertades de cada uno, y el derecho fundamental a la igualdad básica, porque iguales en todo no, igualdad básica, ya hemos dicho en qué, en derechos y deberes fundamentales, pero nada menos, nada más y nada menos. Igualdad básica, derecho a un trabajo, derecho a una sociedad organizada de una manera, etcétera, donde el bien común prevalezca, etcétera. Como dicen los derechos humanos fundamentales, ustedes los tienen en el libro, en un apéndice, los pueden leer y ver que es importante. Entonces, esa igualdad básica y esa libertad, que también es legítima, ¿cómo se pueden armonizar? Solamente con la equidad. Porque mi libertad tiene límites, acaba donde empieza la libertad de mi vecino, tengo obligaciones con mi libertad, tengo que conducir a mi propio desarrollo particular y también al bien común, como decíamos el otro día, a la vez, y no puedo excluir, como decía Adam Smith, el bien común, a ver si surge por arte de magia. No, luego no surge y ¿qué pasa? Es que no surge. ¿Por qué va a surgir el bien común si no se busca expresamente? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el problema. Bueno, el problema es un problema de fondo, en este sentido, es un problema filosófico. Por eso algunos autores también, entre ellos un economista clásico muy importante, como se llama Bentham, un filósofo, jurisconsulto, también estudiado en materias de ciencia del derecho. Bentham explica, Jonathan Bentham, explica que la economía se rige, dice él, y se va a regir siempre, esto es lo malo, estos autores, que creen que sus teorías van a durar para siempre, y claro, no duran para siempre, porque como ya dijo Marshall, no tienen ni perfección ni inmortalidad, esas teorías. Dicen, la conducta económica se tiene que basar en el principio del placer y del dolor. Rehuir el dolor y buscar el placer, la satisfacción, el poder, todo eso es lo mismo. Es decir, una conducta donde el individuo solo busca exclusivamente su propio interés. Y en ese sentido, habla Bentham del Homo economicus. El Homo economicus es un sujeto económico abstracto, una especie de monstruito que solo busca su propio interés, nada más. Incluso aunque parezca que no es así, solo busca eso. Aunque parezca lo contrario incluso, porque a veces puede parecer o disimular y parecer otra cosa. Pero solo busca exclusivamente el Homo economicus, su propio interés. Y por lo tanto, pues es una aberración de la conducta humana, porque como les decía al principio, es lo contrario a lo que dijo Aristóteles, de que el acto económico hay que entenderlo en sentido de la ética. Bien. Pero es que hay más. Algunos autores, por el norteamericano Clark, por ejemplo, que se inscribe dentro de los críticos a la doctrina de la perfecta competencia marshalliana. Hablo de Marshall porque Marshall es el economista más importante anglosajón antes de la Gran Depresión, maestro de Keynes, entre otros, etc.
Pues Clark nos habla de que hay problemas graves de justicia social y que esos problemas graves no se pueden despachar simplemente, oiga, la competencia de los mercados, la ley de la oferta y la demanda en el mercado, entre comillas, mercado, entre comillas, de trabajo, lo cual es otra aberración. O sea, que el trabajo ahora es un mercado, porque el trabajo es una mercancía, como una mesa o una silla. Señores míos, el trabajo es el único elemento, el único capaz de crear riqueza de la nada, a través de la invención. El trabajo no es una mercancía cualquiera, ni mucho menos, aunque en el capitalismo se estime así. Por lo tanto, al trabajo hay que darle su valoración, que es compleja, evidentemente, que requiere unos mínimos. Por eso también la Declaración Universal de Derechos del Hombre nos habla del trabajo y de la retribución básica, imprescindible, mínima del trabajo. Y para mí cita un desideratum, que dice que sea suficiente para el progreso del propio individuo y el de su familia, nada menos. Todo eso es un desideratum porque ni siquiera se cumple el derecho al trabajo de todas las personas, y mucho menos que la retribución sea esa. Pero está ahí en el artículo 23, me parece, de la Declaración Universal. Pero es que además hay más problemas. Y es que, como ya he dicho en varias ocasiones y repito una vez más, hay otro economista crítico neoclásico, junto a Clark, que Clark es un sindicalista, y en el fondo lo que habla es decir, oiga, aquí lo que hay que dar es a los sindicatos fuerza para que reivindiquen una parte del poder adquisitivo que van perdiendo los trabajadores en la empresa, y que sean partícipes de los beneficios de la empresa que ellos contribuyen a crear. Es lo que dice Clark. En mi opinión, bastante razonable. Y como él hay otros economistas, como Wicksell, un economista sueco, etcétera, pero el más importante probablemente es el norteamericano Chamberlain. Chamberlain, que no es el Chamberlain del que hablábamos, que creó, primer ministro británico, que creó la Commonwealth, etcétera, sino que este es otro Chamberlain, un economista. H.E. Chamberlain. Chamberlain publica su trabajo en 1932, por lo tanto ya después de la Gran Depresión, pero en plena crisis de los años 30, y su trabajo se llama The Monopolistic Competition, que quiere decir la competencia monopolística. Y ahí lo que explica es que la tendencia verdadera del sistema de mercado capitalista en cuyo seno vivimos es una tendencia hacia los monopolios, porque el interés exclusivo y excluyente con carácter máximo para buscar la máxima ganancia en la lucha de los mercados entre sujetos desiguales que tienen distinto poder, pues lleva, lógicamente, a un dominio de los mercados por aquel que tenga más poder. Y para eso las grandes empresas practican políticas de monopolio, que ya dije que tiene varias etapas, esas políticas. Destruir al competidor pequeño, después dominar el mercado para subir el precio y bajar la oferta, con lo cual maximizan su ganancia. Entonces, esto nos lo explica perfectamente Chamberlain, y nos dice que es que esto va a conducir a un sistema dominado por los monopolios y los oligopolios, y tenía mucha razón, porque es que transcurridos 80 o 90 años de la teoría de Chamberlain, resulta que hacemos un estudio panorámico de la realidad del mundo actual y nos damos cuenta que efectivamente está controlado y dominado por grandes empresas transnacionales y multinacionales en número muy reducido que dominan cada uno y todos los sectores de actividad económica.
por otro lado, es natural que sea así, desde el punto de vista de las conductas y de las bases filosóficas que inspiran el modelo, la estructura de poder, el concepto de equilibrio físico de esta estructura competitiva y el mecanismo de funcionamiento institucional de todo ello. Es decir, no podíamos esperar otra cosa. En ese sentido era lógico que fuera así. Digamos que, dados esos polvos, vienen estos lodos, o dicho de otra manera, sobre esos fundamentos básicos y filosóficos de la organización del sistema, después de 200 años, hemos llegado a esta situación. Que no tiene nada que ver con un modelo como de justicia social o de equilibrio como el que preconizaban los economistas teólogos de la Escuela de Salamanca. En realidad, la inacción del Estado, que se proclama hoy en día como un mecanismo de equilibrio, es bastante... se proclama por los economistas que defienden las teorías del laissez-faire en la actualidad, es bastante traicionera esta idea. ¿Por qué? Porque, claro, cuando hay crisis profundas, ustedes han oído a alguno de estos economistas que digan, no, que el Estado no haga nada, vamos a dejar que el sistema vaya por sus propios medios a corregirse automáticamente, que es lo que se decía en 1929 y que condujo a toda la crisis de los años 30 y a la Segunda Guerra Mundial. No, hoy en día dicen, no, cuidado, que esto se hunde, que intervenga el Estado rápidamente. Pero no hemos quedado en que había que dejar el equilibrio de fuerzas naturales según la oferta y la demanda y la lucha de poder en los mercados como único mecanismo, laissez-faire. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos laissez-faire cuando nos conviene y no queremos laissez-faire cuando no nos conviene. Bastante absurdo y contradictorio. Ricardo es el que idea, dentro de la escuela clásica, siguiendo a Adam Smith, varias teorías. En primer lugar, una teoría de la que yo ya les he hablado a ustedes, que es la teoría de la ventaja comparativa para regir el comercio internacional. Esa teoría la madura y la desarrolla con mucha precisión Ricardo. Podía ser válida relativamente en un tiempo primitivo, donde la tecnología está muy retrasada y es parecida para todos los países, donde todos los países tienen un grado de desarrollo de capital equivalente, más o menos. En Europa, piensen ustedes, donde los intercambios no van más allá de 2 o 3 países entre sí. Bueno, podría valer esa teoría de la ventaja comparativa. Pero en un mundo complejo como el actual, donde hay países con alta tecnología y países sin nada de tecnología, evidentemente no vale para el equilibrio internacional de los intercambios. Sin embargo, todos los países se necesitan entre sí, porque resulta que da la casualidad que las materias primas que necesitan los países desarrollados para aplicar su alta tecnología suelen estar en países subdesarrollados. Es una especie de milagro de la naturaleza, lo cual obliga a tener intercambios con esos países. Pero claro, se paga una miseria por esas materias primas, mientras después el desarrollo tecnológico y el valor añadido que se aplica a esas materias primas resulta en un precio del mercado extremadamente alto y por consiguiente de alta tecnología en beneficio del intermediario tecnológico o financiero que ha sido capaz de transformar esas materias primas. De manera que todos se necesitan entre sí. También los países desarrollados, al producir bienes de alta tecnología, necesitan venderlos en los mercados mundiales. Eso significa que tiene que haber alguien que tenga capacidad de demanda para adquirirlos. En caso contrario, no los podrían vender.
y las empresas que los han producido en los países desarrollados tendrían que cerrar. Por tanto, todos se necesitan entre sí. Es decir, vivimos en un mundo donde ya no se puede hablar de una macroeconomía nacional, sino de una macroeconomía global. Donde las variables y los mecanismos de producción, de distribución y desarrollo, los tres factores, tienen que estar interconexionados a nivel de todas las políticas nacionales y a nivel de la política económica mundial. Pero claro, el problema es que así como hay autoridades que gobiernan un país y marcan su política económica a nivel nacional, no hay ninguna autoridad que marque la política a nivel global, ni siquiera que logre armonizar someramente las políticas económicas, con lo cual en el marco global seguimos en un laissez-faire aplastante, con una inacción absoluta, no del Estado, sino de la autoridad global que no existe. A nivel mundial seguimos en un laissez-faire y además por mucho tiempo, hasta que no haya una autoridad global que ponga orden, como ocurre en el ámbito nacional, donde hay un gobierno, una autoridad que pone orden en las políticas nacionales para que toda la ciudadanía, digamos, funcione dentro de unos equilibrios que se consideran mínimos para la justicia social. Pero a nivel global esto no existe. Entonces nos encontramos, por lo tanto, con que el mecanismo del desarrollo y la idea de Ricardo en la ventaja comparativa no soluciona los problemas. Pero es que además Ricardo idea otro mecanismo también igualmente importante, muy importante, además de la teoría de las ventajas comparativas, que es, no quiero hablar más, porque la teoría de las ventajas comparativas da mucho de sí. Yo publiqué un artículo, ya se lo dije el otro día, y si lo quieren leer, pues les puede servir para algo. La idea, me parece que está en internet, se puede leer directamente, bajarlo de internet, metiendo el título: ¿por qué es inválida la teoría de las ventajas comparativas para regir el comercio internacional? La otra idea que aporta Ricardo es el patrón oro. El patrón oro es una idea fundamentalmente elaborada por Ricardo. Entonces, digamos que ha estado vigente casi 2 siglos en todo el mundo. Es un patrón dinerario, es decir, que el dinero tendría que estar formalizado en una determinada unidad de cuenta que estaría basada en el valor de cada moneda en un peso y calidad de oro, o ley de oro. Una determinada ley y un peso determinado. Es decir, X gramos de oro de determinada ley equivalen a un franco francés, a una libra esterlina, a una peseta, a un marco. Pero esa definición significa que los países, al ser un patrón oro, están vinculando su moneda al oro y se comprometen a que su moneda se transforme o cambie en oro en el momento en que un tercero que tenga monedas de ese país lo demande, lo exija. Hasta hace poco, lo cual no era verdadero, pero funcionaba así, con la peseta, el Banco de España emitía los billetes en pesetas y en una inscripción, si tienen ustedes algún billete de sus padres o algo, lo miran, decía, o métanse en internet, como está todo, pues una fotografía de un billete de 100 pesetas. Ponía: el Banco de España pagará al portador 100 pesetas. Eso es lo que decía el billete. ¿Qué quería eso decir? Que si tú ibas con ese billete al Banco de España, en teoría, a ti no, pero a un extranjero,
el Banco de España le tendría que dar el equivalente de oro de esas 100 pesetas. Y si venía Francia con un montón de pesetas, al Banco de España decía, oiga, tenga usted sus pesetas, deme el oro equivalente. Eso es el patrón oro, cambios oro. Por eso ese patrón no es suficiente y ha hecho agua, ha quebrado. ¿Por qué? Porque quebró en 1932, cuando ya Gran Bretaña se retiró, y cuando Francia había pedido previamente, en 1928, la conversión de todas sus libras esterlinas convertibles en oro, había pedido su conversión en oro a Inglaterra. Pues Inglaterra dice, pues hasta aquí llego, yo cumplo mi obligación, pero ya no tengo más oro, o sea, ya no venga nadie más porque no hay más oro. Entonces yo abandono el patrón oro y ya digo que mi moneda no es convertible o cambiable en oro. Y así es como el patrón oro se desmorona a raíz del abandono por Gran Bretaña, principal país impulsor del patrón oro, en 1928. Por lo tanto, el patrón oro adolecía de un defecto fundamental, que era incapaz de generar la liquidez que un sistema global de economía necesita. ¿Por qué? Un sistema global necesita una liquidez creciente. ¿En función de qué? En función de que los intercambios son crecientes. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de producción, porque aumenta el volumen de población, porque aumenta el volumen de empresas, de creación de riqueza. Luego, si aumenta, tiene que ser creciente, pero la liquidez de un sistema fundamentado en el oro no es creciente, a no ser que vaya correlativo a una devaluación continua de la moneda con respecto al oro. Pero en el momento que quiera mantenerse la paridad fija y definida de una moneda con respecto al oro, entonces resulta que no es capaz de mantener la liquidez que el sistema necesita. Y de hecho es el principal problema por el cual el sistema se desmorona. Pero es que además hay otra razón, que es que tampoco genera equilibrio en la solvencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sistema bancario el otro día? Les decía 3 razones del sistema bancario para que funcione correctamente: liquidez, solvencia y rentabilidad. Pues a nivel global el sistema monetario es lo mismo. Liquidez, suficiente para mantener el sistema. Solvencia, que todos estén tratados por igual. ¿Qué ocurre? Que no están tratados todos por igual. ¿Por qué? Porque hay unos países cuya moneda, por el prestigio que tiene el país, porque se considera que ese país tiene más oro que otros, etcétera, esa moneda es utilizada por los demás países para sus intercambios entre sí como moneda de reserva. En ese sentido lo ha sido durante 2 siglos la libra esterlina, principalmente, también otras, pero la libra esterlina principalmente. Entonces, al usarla como moneda de reserva, los países cuya moneda es utilizada como moneda de reserva por otros países, resulta que tienen derecho, según ese mecanismo de supuesto, entre comillas, equilibrio, tienen derecho a emitir más cantidad de moneda que la que puede emitir pari passu, es decir, en una situación igual, otro país. Por lo tanto, si yo, país, puedo emitir más moneda que otro país, me estoy beneficiando sin que mi moneda se devalúe, porque es utilizada por terceros como moneda de reserva. Esto es lo que ocurre ahora con el dólar norteamericano también, después de la Segunda Guerra Mundial. Es utilizado como moneda de reserva y por lo tanto los países reservan sus pagos internacionales en dólares, entre sí. O sea, China con Japón comercia en dólares, China con Filipinas en dólares, China con Australia en dólares. Pero el dólar es una moneda que ha salido de la máquina de hacer dinero de Estados Unidos.
Luego, fíjense la cantidad de dólares que ha emitido Estados Unidos para que todo eso funcione. En esa medida ha abusado, al menos temporalmente, entre comillas, ha abusado de ser moneda de reserva de su capacidad de emisión y se ha aprovechado de riqueza ajena de momento durante décadas. Hay un desequilibrio asimétrico, falta de simetría del sistema. Y en tercer lugar, no es capaz tampoco de conducir a un desarrollo financiero y ecuánime de los países más pobres. ¿Por qué? Porque los países más pobres no tienen capacidad de crédito. Para tener capacidad de crédito tienes que poder devolver. Pero si tú no generas riqueza y equilibrio exportador, no recuperas divisas. Luego las divisas que te presten no las puedes devolver. Y para generar exportación de riqueza que te genere divisas, tienes que ser un país que crece y que aumenta su productividad, su tecnología y se despega hacia el desarrollo económico. Por lo tanto, los países pobres están en una situación de la que no pueden salir por sus propios medios. Eso es como el pobre y el rico. El pobre está condenado a ser pobre. Es muy difícil que salga. Puede que alguno excepcionalmente lo consiga, pero la inmensa mayoría. Y eso que en una sociedad moderna pues hay ciertos mecanismos que permitan un cierto avance, una cierta fusión social. Por lo tanto, con esto concluimos la idea de hoy. Bueno, tengo mucho rollo para explicarles todavía, pero la idea sería ideal llegar a una cosa de la que ya hemos hablado someramente en algún momento, que es llegar a un modelo donde tuviéramos una unidad de medida, una moneda única mundial. Eso sería un gran avance, pero claro, eso y el gobierno mundial tendrían que ir paralelos. Muy difícil, ¿no? Ya es difícil en la Unión Europea, que somos 15 o 20 países, porque... ¿Perdón? Y el Brexit. No tenemos en realidad una autoridad única, sino que tenemos ahí consejos de gobierno, autoridades múltiples, de ministros, de tal, de cual. Solamente el Banco Central pero claro, el Banco Central no puede hacerlo todo y además necesita que haya una política fiscal de crédito, etcétera, que no existe y que esté ordenada hacia una política concreta, fiscal y monetaria, no solo monetaria, sino también fiscal. Por eso la Unión Europea no ha funcionado y tiene riesgos importantes para su autodestrucción. Entonces, ¿qué características debería reunir un sistema de unificación monetaria? ¿Quieren que lo dejemos aquí? ¿Están cansados ya? ¿O seguimos un poco? Esto lo termino enseguida. Vamos a dejarlo aquí porque así aprovechamos el próximo día para decir algo.